antes de pasar a la entrevista con Rolando Acevedo Muñoz, más conocido como alias Octavio, un excombatiente de las extintas FARC y firmante del Acuerdo de Paz. Quiero resaltar lo dicho por la magistrada Julieta Lemaitre en una reciente entrevista con la periodista María Jimena Duzán en su programa. La magistrada subrayó el papel fundamental de los firmantes de la paz, no solo en el proceso de reconciliación, sino también en la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, como es el caso del páramo de Sumapaz, que encaja en la entrevista y el cubrimiento periodístico que enfatizó Periodismo en Red. En palabras de Lemaitre, los firmantes son parte activa en la construcción de una paz sostenible. Déjame y te digo lo del estigma, que ahí lo he pensado mucho, sí. Entonces, el tema del estigma es realmente muy interesante. O sea, la idea del estigma o de la palabra del estigma, como ellos lo están usando como una identidad dañada, viene de la época del libro de Irving Goffman, que se llama así, Estigma sobre una identidad social dañada. Y el estigma implica que tu identidad de alguna manera no tiene o tiene un desvalor social. O sea, tú eres algo que la sociedad no acepta, ese es tu estigma y que rechaza. Habría que diferenciar esto de qué pasa cuando hay una culpa, ¿sí? Es decir, hay una responsabilidad y una rendición de cuentas. Entonces tendríamos que pensar cuál es la diferencia en algo que yo estoy de acuerdo que no es deseable, que es que unas personas que hicieron la guerra, en su mayoría la hicieron por motivos altruistas y tienen un discurso político al respecto, que en el transcurso de eso cometieron unos crímenes, que entregaron las armas, participaron en un proceso de paz, están haciendo política y que renunciaron al uso de la violencia, que su identidad esté tan dañada que no puedan participar en la política. Yo creo que tiene razón, su identidad no debería tener ese estigma. Pero su identidad de hoy, es decir, deberíamos poder como país verlos como quienes son ellos hoy, personas que están de civil, que están desarmadas, que están corriendo los mismos riesgos que el resto de los colombianos, que están haciendo la misma fila en la EPS que el resto de los colombianos, o sea, que tienen la vida de quienes no participamos en la guerra y que renunciaron al uso de la violencia. ¿Por qué no los vemos? Entonces, ¿cuál es la tarea de la JEP en coadyuvar el tránsito de la percepción de estas personas entre quienes eran en la guerra y quienes son hoy en día, ¿sí? Como civiles? Eso no puede pasar por negar que hay una responsabilidad, ¿sí? Y que hay una culpa, y que ellos están reconociendo una culpa y una responsabilidad por unos hechos que requieren una restauración o una reparación y que requieren que pongan la cara. Básicamente, o sea, incluso pero si uno... ellos están poniendo la cara. Están poniendo la cara y además tienen una parte de la cultura de ellos en filas, era lo de la autocrítica, lo cual a veces facilita el poner la cara y el reconocer las culpas. Entonces, tendríamos que diferenciar entre la actividad que es poner la cara, reconocer las culpas y reparar lo hecho y estar en sociedad con una nueva identidad, que es la identidad de un excombatiente que abandonó las armas y se reincorporó, y la idea de que su identidad como tal está dañada para siempre porque tienen un estigma. Entonces yo diría que lo que nosotros hacemos no genera un estigma, por el contrario, abre una avenida para reconocer la responsabilidad, poner la cara, reparar el daño causado, de manera que la sociedad los acepte como quienes son hoy, personas que tienen las mismas ideas políticas y el mismo compromiso altruista que llevó a muchos a tomar las armas, también personas ya más grandes, más maduras, que entregaron las armas, que reconocieron los errores que cometieron y que están haciendo lo que pueden por resarcir el error cometido. Esa es la identidad que ellos deben abrazar hoy. Pero no es tarea de la JEP el construir esa nueva identidad política. La tarea nuestra es una parte de ese proceso, que es decir, esta es su culpa, esta es la responsabilidad que usted tiene y esto es lo que le proponemos que haga, ya que la reconoció, para resarcirla. Pero esto es un arco más grande que les corresponde a toda la sociedad y que les corresponde también a ellos demostrarle a la sociedad quiénes son ellos hoy en día.
a qué han renunciado y a qué no. Entiendo que han renunciado a la lucha armada, pero no han renunciado a sus ideales, y eso es algo que le corresponde comunicar es a ellos en su actividad política. Para eso son un partido, participan en política para comunicarle a la sociedad que ellos hoy en día no son las personas que cometieron los crímenes. La tarea de la JEP es que pongan la cara por los crímenes que cometieron. Teniendo en cuenta esta perspectiva, hoy les presentamos nuestra conversación con Octavio, quien nos hablará sobre la COP16 y la firma que se hizo con el campesinado en el páramo de Sumapaz, exactamente Pasca, Cundinamarca, el pasado 5 de octubre. Y también su implicación en la protección de la biodiversidad, así como sobre su lucha sobre la defensa del páramo de Sumapaz, un ecosistema crucial para la conservación del agua y la vida en nuestro país. Orlando Albeiro Acevedo Muñoz, conocido en las FARC como Octavio. Señor Octavio, como firmante de paz, ¿cuál es su presencia el día de hoy aquí en esta PRECO, en este movimiento acá en Pasca, Cundinamarca? ¿Y a dónde fue, digamos, su asentamiento? ¿A qué frente perteneció? Mira, yo pertenecí al Frente Jacobo Arenas de las FARC en Antioquia. Por razones de seguridad, pues he hecho todo mi proceso de reincorporación acá en Bogotá. Llegamos acá a una zona histórica donde había presencia de las antiguas FAREP, que es USME. Nosotros tenemos ahí una granja agroecológica y venimos en toda esta problemática que tiene que ver con la delimitación del páramo de Sumapaz. Pero yo creo que más que la delimitación es cómo unimos esfuerzos de la comunidad, de las instituciones en torno a la defensa de esa fuente de vida que se llama el páramo de Sumapaz. Entonces acá estamos haciendo un evento donde hay 1.270 delegados, son 25 municipios, 3 departamentos y varias veredas que hacen presencia en este momento acá en este evento, donde tenemos para junio, julio del próximo año 2025 hay que delimitar el páramo, pero resulta que la delimitación del páramo tiene que conciliar la existencia del campesinado en estas zonas y la preservación del medio ambiente. No es simplemente decir esto es patrimonio de la humanidad, esto es de interés nacional, entonces el campesino váyase, cuando el campesino ha sido quien ha defendido esta fuente de vida. Entonces es mirar, nosotros venimos trabajando en la coordinadora regional de delimitación del páramo de Sumapaz, donde venimos trabajando con esos 25 municipios y esos 3 departamentos y todas las veredas que pegan acá contra el páramo, mirando cómo construimos alrededor del páramo una especie de cinturón de defensa en torno a las zonas de reserva campesina, ¿cierto? Que el gobierno reconozca al campesinado y organizado y se entre, digamos, a conciliar ese derecho que tienen los campesinos a existir, que históricamente han estado ahí, y la preservación del medio ambiente. Entonces, darle unas garantías a esos campesinos que han estado ahí para que sigan preservando el páramo, pero que para delimitar y mantener, digamos, determinadas actividades económicas, cuenten con el acompañamiento del Estado, del gobierno, para que ellos tengan una fuente de sobrevivencia. No es simplemente decir se van de acá, sino que se les garantice a ellos seguir desarrollando su trabajo de protectores del páramo. Entiendo, sí señor. Ahorita se acerca la conferencia de las partes, la COP16, exactamente en Cali, Colombia. ¿Qué cree usted que es tan importante, digamos, este proceso que se está llevando el día de hoy acá? Mira, es tan importante porque la defensa del agua, el agua es la vida, esa es la fuente de la vida. Entonces, en este momento en que se está dando a nivel nacional ese fenómeno, a nivel mundial, ese fenómeno del calentamiento global, es hora de que nosotros comencemos a pensar en cómo desarrollamos nuestras actividades económicas, cómo se desarrollan las actividades productivas en los territorios y cómo eso tiene que ser compatible con el medio ambiente. Mira, Colombia es un país que tiene, no solamente es una constitución política y económica, es una constitución ambiental. Nosotros tenemos una constitución ambiental muy desarrollada con relación o en comparación con otros países. Entonces yo creo que esta COP16 permite que Colombia siga cimentando, siga fortaleciendo esa constitución ambiental, pero no debe quedar solamente en el papel, sino que tiene que ser con unas acciones muy concretas y unas garantías para el campesinado para seguir siendo lo que han sido, guardianes del medio ambiente. Como firmante de paz,
¿Cómo cree que ahorita se están moviendo ahorita las disidencias que están activas en algunas regiones del país, especialmente ahorita que pues evidenciamos un movimiento que es la Nueva Marquetalia? ¿Ellos cómo defienden esta parte ambiental? ¿Cree que la defienden aún? Mira, a mí me haces una pregunta bastante comprometedora, un poquito ardua, difícil, un poco compleja, ¿cierto? Yo te digo que nosotros, por ejemplo, como firmantes del acuerdo de paz, nosotros siempre estamos abiertos y ponemos toda nuestra disposición a que las vías en Colombia sean a través de la solución política, la solución dialogada, de la solución civilizada, no a través de la guerra. Uno avala, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional en torno a la construcción de la paz total. Lastimosamente, mira, que ese acuerdo final de paz que firmamos allá, vamos a cumplir ahora, en noviembre vamos a cumplir 8 años de haber firmado ese acuerdo. Lastimosamente fue un acuerdo incompleto. Fue incompleto porque no estuvieron todos los actores que estaban en el conflicto. Fue incompleto también porque ahí hubo unas líneas rojas. Por ejemplo, no se iba a discutir sobre el modelo económico, no se iba a discutir sobre la doctrina militar de las Fuerzas Armadas. Mira lo que sucedió en el estallido social. Esa doctrina militar hizo que las Fuerzas Armadas terminaran con unos jóvenes que estaban reclamando unos cambios en el país, que les sacaran los ojos, que los desaparecieran, que los encarcelaran. Entonces, lastimosamente, no cerramos esa página del conflicto para empezar a construir un posconflicto, una Colombia en paz y con justicia social. Entonces, lo que uno dice en torno a todos estos grupos, aparte también tenemos que señalar el incumplimiento de los acuerdos, porque tenemos 4 o 5 años atrás donde no se cumplió el acuerdo. Se simuló que se cumplía. El gobierno, por ejemplo, de Duque fueron 4 años, era un gobierno que no le gustaba la paz, pero sí le gustaban los recursos de la paz, se alzó con ellos. Ahora hay un gobierno que está empeñado y dice que hay que empezar a implementar el acuerdo, y que esa implementación comienza por la reforma rural integral, por entregarle la tierra a los campesinos que la trabajan y que la quieren trabajar, porque eso sí va a producir un desarrollo del país. ¿Sí? Entonces, ¿uno en qué insiste? En que la única forma de terminar con este conflicto que lleva más de 60 años es eliminando las causas que originan el conflicto. Porque de que esas causas no se eliminen, la gente va a tener argumentos para alzarse en armas. Entonces yo lo que digo es, con respecto a estos grupos, es que uno hace el llamado a que ellos muestren una verdadera voluntad de paz, que aprovechen este espacio histórico que se habló con este gobierno y se busque una solución política, no una solución de guerra, ni lo que está sufriendo ahora los territorios. Mira que hay una estructura que permaneció incólume, fruto del incumplimiento del acuerdo. En el acuerdo se decía, el Estado debe comprometerse a combatir las estructuras herederas del paramilitarismo. Y hoy el paramilitarismo está cada vez más posicionado a nivel nacional. No es sino recordar lo que ha pasado recientemente en Antioquia. Todos esos golpes que le ha dado las Fuerzas Armadas a esas estructuras paramilitares que se armaron en el Oriente de Antioquia. Oriente de Antioquia, que fue un territorio donde la guerra se vivió en unas condiciones tan álgidas, donde hay un montón de muertos, de desaparecidos. No es justo para esa región nuevamente estar en este recrudecimiento de ese conflicto. Entonces, es importante, por ejemplo, los operativos que ha hecho el ejército. Nosotros saludamos eso, que al menos este gobierno ha empezado a dar como ciertos resultados en torno a combatir esos grupos, ¿cierto? No es que uno aplauda la muerte de un ser humano, ¿cierto? Lo que pasó con Zeus, lo que pasó con la gente que lo acompañaba, es una desgracia nacional, que tenga que ser a través de la eliminación física de la gente que comience a crear escenarios de paz. ¿Sí? Pero uno dice, hay que llamar al diálogo, hay que llamar a la concertación, porque nosotros no podemos seguir por el despeñadero de la guerra civil. Hay que cerrar esa página de guerra fratricida. Hay que empezar a construir un país incluyente, un país en paz, con justicia social, de reparación de la naturaleza, porque eso también, la naturaleza ha sido afectada en el conflicto. Mira, a unos estudiantes de la Universidad de AFID hacían un estudio sobre los costos ambientales del proceso de paz, de la firma del acuerdo, porque las antiguas FARC actuaban como protectores del medio ambiente en los territorios. Y mira lo que ha pasado, después de la firma del acuerdo, la cantidad de deforestación, de cómo se disparó la minería ilegal, de cómo se disparó el sembrado de coca, la tala de árboles, eso quedó totalmente, los territorios quedaron abiertos
a la explotación de las multinacionales mineras, a la explotación del medio ambiente y todo el deterioro que ha ido costando. Entonces yo creo que esta COP16 nos llama es a eso, a, a que miremos ese conflicto, cómo ha ido deteriorando el medio ambiente, cómo la naturaleza ha sido afectada también por el conflicto armado y cómo es necesario repararla. Y es necesario ir construyendo todos esos caminos que nos conduzcan a una paz estable y duradera. Y ya por último, ¿cómo usted se siente en esta posición ahorita apoyando el campesinado? Veo que hay, para que me explique por favor, en este momento estoy acá viendo que están organizando como una olla comunitaria, que se puede decir así. ¿Cómo se sienten en esta posición y cómo ha sido como reincorporarse, digamos, a esa vida en defensa de la vida, en defensa del medio ambiente en sí mismo y precisamente entablando sobre la COP16? Mira, nosotros hemos entendido la reincorporación como ese trabajo con las comunidades, como ese trabajo de restauración del tejido social. Nosotros volvimos nuevamente a nuestro ambiente natural. Hicimos dejación de armas, pero ¿a qué nos reincorporábamos? No nos reincorporábamos a un sistema inequitativo, nos reincorporamos era a las luchas de los campesinos, a las luchas de los obreros, a las luchas de los estudiantes, a las luchas populares. A eso es que nos estamos reincorporando. Nosotros estamos desarrollando un trabajo organizativo fuerte en la localidad de Usme, donde venimos articulando con los campesinos, con las diferentes organizaciones tanto urbanas como rurales. Por eso hacemos parte aquí de esta coordinadora regional de defensa del páramo. O sea, así nosotros entendemos la reincorporación, trabajando hombro a hombro con las víctimas, con las comunidades, con los más desfavorecidos, construyendo tejido social, construyendo país, construyendo paz, construyendo reconciliación. Nosotros acá estamos en el apoyo logístico. Nosotros tenemos una asociación que se llama la Asociación de Construcción Colectiva, Unidad y Transformación, ASOCUN, con la cual venimos participando en todos estos procesos. Acá estamos brindando el apoyo logístico, la alimentación para los delegados que vienen de los diferentes territorios a este gran encuentro. Yo creo que es muy importante porque recoge todo el campesinado, todas las necesidades del campesinado en esta zona y le estamos diciendo al gobierno, le estamos diciendo a la ministra del Medio Ambiente, aquí están los campesinos dispuestos a construir con el gobierno, construir un país diferente. Necesitamos es que nos den garantías de seguir avanzando en esa construcción de una paz estable y duradera. Ya para cerrar, ¿qué mensaje usted deja por decir referente a organizaciones y demás, y que pues, se mueve un poco de desinformación en referente a los firmantes y todo eso? Entonces es muy importante escuchar su voz referente a eso. Sí, mira, en eso se viene desarrollando un trabajo fuerte en contra de la estigmatización. Lastimosamente, yo creo que los que más estigmatizan son los medios de comunicación, porque hay una matriz de odio en los medios de comunicación que no cogieron el acuerdo, no han hecho pedagogía del acuerdo y todos los días están incentivando esa la confrontación, incentivando a esa guerra fratricida. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la construcción de paz. Lastimosamente, los grandes medios de comunicación pertenecen a esos sectores que han tenido el poder político, que han tenido el poder económico y están en contra de cualquier acuerdo de paz. Ese ha sido un elemento de estigmatización contra los firmantes. A través de allá, cuando dicen, por ejemplo, un expresidente decía, prefiero verlos en el monte que no aquí en el Congreso. Claro, porque ellos se vienen enriqueciendo de la guerra, ¿sí? O sea, no nos quieren ver en los debates políticos. Hay estigmatización por parte de las instituciones. Lastimosamente, nosotros le hemos insistido a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que tenemos que hacer pedagogía con las instituciones. Ahora hay un cambio en las instituciones, pero no sabemos qué va a pasar si de pronto en las próximas elecciones llega la derecha nuevamente al país. Se ha cambiado un poquito la estigmatización desde la institucionalidad porque ellos comprenden esa situación, porque hay un compromiso en la implementación del acuerdo. Nosotros de las comunidades no nos sentimos discriminados, no nos sentimos estigmatizados. El hecho de que estemos acá muestra eso, porque nosotros tenemos arraigo entre el campesinado. O sea, nosotros de las comunidades no sentimos esa estigmatización, lo sentimos más a veces de algunos sectores de la institucionalidad y de los medios de comunicación que en ningún otro sector. Las comunidades siempre nos han acogido a nosotros y hemos estado trabajando juntamente con ellos. Ese es el proceso de reincorporación, es eso, es reincorporarnos a las luchas populares, a la construcción de un país diferente, junto con las víctimas, junto con las comunidades. Nosotros en todos los escenarios, nosotros no le tenemos miedo a la verdad. Nosotros en todos los escenarios donde hemos estado,
hemos ido a la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos ido a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hemos participado en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros somos los más empeñados en que la verdad se conozca. Nosotros no le tenemos miedo a la verdad. Y si hemos cometido errores, cometimos errores en la guerra, le hemos dicho a las víctimas el perdón. Pero el perdón no es solamente abrazos y llantos y lágrimas, ¿cierto? El perdón tiene que ver con empezar a trabajar hombro a hombro junto con las víctimas, con todo mundo, ¿cierto? Porque nosotros también fuimos víctimas de esa confrontación. En este momento somos víctimas. Llevamos 430 firmantes asesinados y nosotros, pese a esos firmantes que tenemos, que nos han matado, nos han sacado la gente de los territorios, nos han desplazado, estamos siendo víctimas. Pese a eso, nosotros somos revolucionarios y cumplimos con la palabra. Nosotros seguimos empeñados en la construcción de la paz. Ese es nuestro aporte, ese es nuestro grano de arena, es nuestro sacrificio, y así nos cueste la vida, estamos empeñados en la paz. No vamos a volver a las armas. Usted es muy amable de estar en los micrófonos de Periodismo en Red. Sí, claro, muchas gracias a ti por este espacio, de permitirnos llevar hasta allá nuestras opiniones. En esa forma, así es que hay que construir el periodismo, ¿cierto? Y entrevistando directamente a los actores, con esas posiciones desprevenidas, ¿cierto? Siempre en aras de informar como tiene que ser, verazmente, lo que está sucediendo en el país, lo que está pensando la gente. El periodismo tiene que ser también ese espacio de debate de ideas. Mira que en estos días escuchaba un articulito de Eduardo Galeano, donde hablaba de las opiniones y decía: yo no estoy con esa cuestión de que yo tengo que respetar las opiniones ajenas. Yo respeto las opiniones siempre y cuando esas opiniones sean en pro de la humanidad, no esas, porque es que todo el mundo tiene opiniones, pero hay opiniones que son xenofóbicas, hay opiniones que están llamando a la guerra. O sea, ¿cómo voy yo a estar de acuerdo con esas opiniones? Entonces, las opiniones son constructivas, respetamos las opiniones, y las que no estamos de acuerdo las debatimos, pero mira, lo más importante es que nosotros podamos ser capaces de debatir nuestros diferentes puntos de vista, quitándonos esa cultura de la eliminación del opositor político, donde, claro, vos también expones tus argumentos, yo respeto tus argumentos, y en esa sana discusión, ¿cierto?, es que vamos construyendo consensos. No es a través de la eliminación física del opositor, del que piensa diferente a mí, entonces tengo que eliminarlo, porque esa es la cultura que hemos tenido en Colombia, esa cultura de la intolerancia, esa cultura del enemigo, de ver al otro como el enemigo, no como mi opositor político, no como el opositor de mis ideas, sino como un enemigo. Entonces al enemigo lo mato, ¿cierto? Esa es la cultura que tenemos que ir desmontando verdaderamente para construir la reconciliación y construir un país verdaderamente incluyente. Mil gracias. Gracias a usted.